11, 12, jueves. Sí, profe. Jueves, ¿no? Sí, bueno, si no puede ser el 10, tendrá que ser porque después tenemos la semana de exámenes, y después tenemos lunes 24, feriado puente, 25 que no hay clase, y sería el 26. Bueno, será la primera semana que pero ahí sí, si hay parcial de otra materia o algo, lo que sea, ya no lo suspendemos. Así que prevean estudiar con tiempo para la primera semana que nos reintegremos después de los turnos de examen. Será miércoles o jueves, o sea, el 26 o 27 de mayo. Gracias, profe, para saber, porque también, bueno, el 12 rendimos concursal, que también es del mismo año, por eso quería preguntarle más o menos la Claro. fecha de teoría. Muchas Por gracias. eso, bueno, como yo se los estoy corriendo, después no me vengan con que tenemos parcial de no sé qué, no sé cuánto, porque ya, o sea, estudian con tiempo, saben que entre el 26 y el 27, cualquiera de esos 2 días va a ser. Entonces, prevean de estudiar con anticipación. Bueno, yo voy a compartirles la pantalla. Hoy vamos a ver los temas de la unidad 5. Costos indirectos de fabricación. A ver. Voy a empezar a grabar. Listo. Bueno. Voy a... ¿Ahí ven todos? ¿Se ve todo? Sí, profe, sí se ve. Bueno, bien, Profe, bueno. una pregunta. No hay que mandar el nombre, ¿verdad? No hace falta. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a ver el tratamiento de este tercer elemento del costo que llamamos costos indirectos de fabricación. Y vamos a ver que esto es bastante distinto de los dos elementos anteriores, tiene un tratamiento distinto por cuanto son conceptos distintos. En alguna bibliografía por ahí o lo van a encontrar en vez de costos indirectos de fabricación como gastos de fabricación. En realidad, si ustedes se acuerdan que nosotros la primera o segunda clase estuvimos repasando estos conceptos de qué era un costo, qué era un gasto, qué era una pérdida, ¿se acuerdan? No podemos decir que esto sería un gasto de fabricación porque no cumple con la premisa de lo que consideramos un gasto. En realidad es un costo, porque nosotros, ¿se acuerdan? Cuando nosotros vamos produciendo, ese bien que estamos produciendo lo vamos activando, porque justamente va a ir al inventario hasta tanto se dé de baja por venta o lo que fuera. En el momento que se da de baja por la venta es donde lo que nosotros llamamos como el costo de mercadería vendida pasa a ser un gasto porque tiene un ingreso que lo está confrontando. Pero entonces, si nos vamos al aspecto semántico, es decir, en realidad esto no es un gasto, sino que es un costo. Entonces lo vamos a llamar costos indirectos de fabricación. ¿Qué incluye este tercer elemento del costo? Y ahí tienen un gráfico como una gran bolsa. ¿Por qué lo graficamos así? Porque decimos, bueno, en esa bolsa vamos a meter un montón de cosas que son muy heterogéneas, o sea, no hay nada que sea igual, una cosa igual a la otra. Por eso el tratamiento que tienen es distinto de lo que era la materia prima y lo que era la mano de obra, porque en materia prima trabajamos con elementos homogéneos, en la mano de obra también, pero en cambio en los costos indirectos de fabricación vamos a incluir todos aquellos elementos que son necesarios, o sea, necesarios para la producción, pero que no se identifican en el sentido de que no son ni mano de obra directa ni son materia prima directa. De acuerdo a los conceptos, ¿se acuerdan que habíamos dicho cuándo una materia prima era directa, cuándo una mano de obra era directa? En este caso, vamos a incluir dentro de esta gran bolsa de elementos heterogéneos lo que sea materia prima indirecta, mano de obra indirecta y todos aquellos costos que sean necesarios para llevar a cabo el proceso productivo, pero que no se identifican con los dos primeros elementos. ¿Qué podríamos incluir ahí? Si nosotros decimos que es un elemento son costos que son necesarios, ¿qué tipo de costos se les ocurre que podríamos incluir ahí? La energía eléctrica, profe.
Exactamente, la energía eléctrica de la fábrica, no de toda la empresa, sino de la parte del sector destinado a la De fabricación. producción. Exactamente. ¿Qué más podríamos incluir? Amortizaciones. Amortizaciones de las maquinarias o de inmuebles o de los rodados que estén afectados a la fabricación, ¿sí? O sea, todo lo que tenga que ver, acá sí tenemos que prestar atención de que no es cualquier amortización, no es cualquier energía eléctrica, no es cualquier alquiler, sino que es exclusivamente de la porción del sector de la fábrica, o sea, lo que está destinado al área de producción. Yo, por ejemplo, puedo tener, a lo mejor alquilo todo el inmueble, ¿sí? Por el cual pago un alquiler, pero de ahí tendré que separar qué parte de ese inmueble corresponde al sector de producción y qué parte corresponde al resto de la fábrica, administración, comercialización y demás. Entonces, siempre que hablamos de los costos indirectos de fabricación, están muy bien los ejemplos que están dando, la energía eléctrica, las amortizaciones, bueno, yo les nombré los alquileres, los seguros de esas maquinarias y todo lo que esté relacionado al proceso productivo. Si yo tengo que pagar seguros por las maquinarias o por el edificio destinado a la fábrica, lo voy a incluir acá. Si pago honorarios a un ingeniero por diseños de productos, también lo voy a incluir acá. Si tengo un teléfono de fábrica, también lo voy a incluir acá. O sea, voy a incluir todos aquellos elementos, todos aquellos costos que sean necesarios para llevar a cabo el proceso productivo, pero que no forman parte ni de los materiales directos ni de la mano de obra directa. Entonces, es el tercer elemento del costo. Son ítems heterogéneos entre sí. Si ustedes se fijan, nada es igual a nada, porque estamos poniendo en esa bolsa alquileres, amortizaciones, seguros, honorarios, mano de obra indirecta, materia prima indirecta, o sea, una serie de elementos que son totalmente diferentes unos de otros, pero que bueno, lo vamos a considerar dentro de este tercer elemento. En general son indirectos respecto al producto, considerando que, ¿se acuerdan cuando nosotros decíamos que era directo o indirecto? Decíamos, es directo cuando la definición del costo directo era cuando hay hay una vinculación que es inequívoca, no tengo que hacer ningún cálculo, ninguna estimación, ni nada. Cuando yo tengo que entrar a hacer alguna estimación, algún cálculo de ver en qué parte participa el producto y demás, lo considerábamos indirecto. Entonces, se da el caso, creo que ustedes vieron en un trabajo práctico, uno de los primeros, que justamente se fabricaba un solo producto, entonces decimos, bueno, en realidad, desde el punto de vista que el objeto de costos es el único producto que se fabrica, es como que todos los costos pasarían a ser directos. Pero en lo general, en la mayoría de los casos, decimos que todos los costos indirectos de fabricación son indirectos respecto al producto. Ejemplos, acá vamos a ver que consideramos como costos indirectos de fabricación, bueno, la materia prima indirecta, la mano de obra indirecta, gastos de mantenimiento que pueda tener la fábrica, ya sea del inmueble en sí como de las maquinarias que se utilizan para llevar a cabo el proceso productivo, alquileres de fábricas, o sea, por eso siempre les hago hincapié en que todo lo que tenga que ver con la fábrica, no con toda la empresa en su conjunto. Energía eléctrica y fuerza motriz, gastos de departamentos de servicios, por ejemplo, acá la empresa podría tener departamentos de servicios, o sea, que ayudan a lo que es el proceso productivo, pero que no participan, como por ejemplo, si tiene un comedor, por ejemplo, la empresa tiene un servicio de comedor, o un servicio de mantenimiento, o un servicio de vigilancia, lo que fuera, sería como un costo indirecto. Iría dentro de los costos indirectos de la fabricación. Y acá fíjense que esto es meramente enunciativo porque está un etcétera, o sea, puede haber una lista muy amplia de elementos del costo que se incluyen dentro de este tercer elemento. ¿Hasta aquí alguna duda, consulta? Profe, yo tengo dos consultas. La primera, respecto a la fuerza motriz. ¿Me podría dar un concepto en qué consiste, digamos, básicamente? La fuerza motriz se le llama, hay maquinarias que por su fuerza motriz o capacidad de HP también podemos encontrar. Hay maquinarias que funcionan con una potencia distinta, que no es la energía eléctrica de 220 que nosotros conocemos y que tenemos en la casa. Entonces tienen
una energía distinta. Entonces, a ese tipo de energía es la que llamamos fuerza motriz, que es para, como te digo, para determinado tipo de maquinarias. O, por ejemplo, se puede encontrar capacidad de HP. HP son los caballos de fuerza. Entonces, algunos, así como en los vehículos uno dice, conoce que tal camioneta tiene tantos caballos de fuerza, bueno, eso se mide en HP, se le llaman entonces, horsing power. Entonces, por eso también tenemos que conocer cómo es el proceso productivo, qué maquinarias utiliza y qué tipo de energía utiliza esa maquinaria, porque generalmente, como te digo, las máquinas no usan la energía que consumimos nosotros en nuestros hogares, tienen una fuerza, una potencia distinta. Entonces, así como, por ejemplo, muchas veces podés haber escuchado de que la energía eléctrica es una trifásica o una monofásica o demás, está también este concepto de fuerza motriz, que es una fuerza especial, o de los caballos de fuerza, los HP, capacidad de HP. Sí, esa era una consulta. ¿Y la otra cuál era? Y la otra respecto al impuesto, digamos, si hay algún tipo de impuesto que podríamos considerarlo dentro del costo indirecto. Sí, si vos, por ejemplo, tenés, en vez de alquilar la fábrica, sos el dueño del inmueble, pagás impuesto inmobiliario, por ejemplo. Entonces, el impuesto inmobiliario se paga sobre el total del valor del inmueble, y ahí habría que asignar qué parte corresponde al sector de fábrica para imputarlo dentro de los costos indirectos de fabricación. Ese sería un caso. O viste que te cobran el impuesto inmobiliario, la tasa general de inmuebles, el alumbrado y limpieza. Ah, bien, buenísimo, ¿Sí? gracias. No, de nada. ¿Alguna otra consulta, duda? Bueno. ¿Cómo clasificamos? Si ustedes, bueno, en la bibliografía van a encontrar varios criterios de clasificación. Yo acá les puse dos nada más. Uno que tiene que ver con la variabilidad. ¿Se acuerdan que también habíamos visto dentro de la vinculación, decíamos, cuando hablamos de variabilidad, es la vinculación que tiene el costo con los cambios en el volumen de producción? ¿Se acuerdan? Y ahí habíamos hablado nosotros en ese momento de costos fijos y costos variables. Cuando estuvimos hablando un poco de capacidad, hicimos esta apertura en los costos fijos, dijimos que había costos fijos que eran estructurales y otros costos fijos que eran operativos. Los estructurales habíamos dicho que eran los costos fijos que están por la mera existencia de que está la fábrica en pie. Entonces, por ejemplo, el alquiler es un costo fijo estructural, las maquinarias son un costo fijo estructural, la amortización de las maquinarias y demás. Los fijos operativos surgen como consecuencia de haber empezado el proceso productivo. Entonces ahí, por ejemplo, si yo tengo la máquina que está parada, a lo mejor no le tengo que hacer mantenimiento, pero cuando empieza a funcionar, sí, entonces yo puedo tener un costo fijo de mantenimiento, decimos, bueno, le vamos a hacer un mantenimiento mensual, sería un costo fijo. Ahora, si el mantenimiento se lo vamos a hacer en función a la cantidad de horas de uso, sería un costo variable. Entonces, ahí tenemos son esos tres conceptos que hemos visto, costos fijos, de los cuales los estructurales son independientemente de que haya o no actividad. La capacidad, la fábrica trabaja al 100% de su capacidad o está cerrada y el costo fijo existe igual. En cambio, los operativos van a surgir como consecuencia de haber tomado la decisión de comenzar a operar. Lo mismo, si yo puedo tener la fábrica con cero personal porque no estoy produciendo, y el día que decido empezar con la actividad, recién incorporo la mano de obra. Entonces, en ese concepto en ese caso sería un costo fijo operativo, porque es como una consecuencia de haber empezado el proceso productivo. Y dentro de los variables, por ejemplo, bueno, todo lo que tenga que ver con, acá tendríamos que ver que esa variabilidad puede ser proporcional o no, es decir, bueno, si yo voy a producir más, el mantenimiento lo voy a hacer más seguido, o voy a usar un material indirecto. Entonces sería un concepto de un costo variable. Y acá tenemos el concepto de semifijos o semivariables, que decíamos, bueno, el costo fijo no es fijo in eternum, sino que es fijo hasta que se cubre determinado nivel de actividad. Y, por ejemplo, nosotros decimos, si para, no sé, volviendo al ejemplo con el cual arrancamos la primera clase, si para la carpintería yo necesito un capataz cada 5 obreros, por ejemplo, y si yo veo la posibilidad de que puedo incrementar esa estructura porque tengo demasiada demanda que no está siendo satisfecha, entonces puedo ampliarme, digo, voy a contratar más empleados, digo, bueno, ya un capataz no me alcanza, entonces necesito otro capataz. ¿Qué va a pasar?
ese costo fijo, que era el costo del sueldo del capataz, que me abarcaba hasta 5 empleados, al contratar uno o dos empleados más necesito un nuevo capataz, entonces voy a tener un salto en ese costo, pero se vuelve a transformar en fijo hasta que, si yo sigo aumentando la planta, necesito un nuevo capataz. Lo mismo pasaría, por ejemplo, si yo digo, tengo, no sé, el depósito que tengo para los bienes que estoy produciendo, tiene una capacidad de almacenamiento de tantas toneladas. Si yo tengo más producción, este depósito me queda chico, entonces tengo que buscar otro. ¿Qué va a pasar? Ese alquiler, o sea, hasta determinada capacidad tengo un costo fijo de un alquiler. Cuando tenga que alquilar otro, ese concepto de alquiler va a tener un salto porque se incrementa por el nuevo alquiler, pero después mantiene su línea fija porque es el costo que no va a variar por los nuevos cambios en el nivel de actividad. Bueno, esa sería una clasificación. Entonces, de acuerdo a la variabilidad o de acuerdo a la vinculación con el nivel de actividad. Y otro de la clasificación que vamos a ver ahora es de acuerdo a la designación, de acuerdo a la asignación a departamentos o procesos. Ya vamos a ver más adelante qué significa esto, pero ahora por ahora se los menciono. Y tenemos estos costos indirectos de fabricación pueden ser de asignación directa, quiere decir que yo puedo conocer o tener elementos que me permitan ver que si yo tengo, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la carpintería, tengo un departamento de corte y tengo un departamento de ensamble, y entonces yo puedo ver de que hay una determinada maquinaria que la uso solamente, la máquina de cortar madera solamente la uso en el departamento de corte. Entonces es un costo, la amortización de esa maquinaria yo la voy a asignar de manera directa a ese departamento porque sé que no participa de otro. En cambio, si yo recibo, tengo el alquiler, y entonces ahí tengo que, no puedo hacer una asignación directa, tengo que hacer un prorrateo, porque decir, bueno, del total del alquiler, ¿cuánto corresponde a la fábrica? Y de ese total de la fábrica, ¿cuánto corresponde al departamento de corte y cuánto corresponde al departamento de armado, creo que les había dicho, ¿no? De ensamble. Entonces, bueno, pero ahora ya enseguida vamos a ver con más detalle qué significa, o sea, un poquito más de profundidad, cada una de estos dos conceptos, pero bueno, a modo de que entiendan cuál es la clasificación, la asignación directa es cuando yo lo puedo asignar, valga la redundancia, de manera directa al departamento porque tengo un elemento de juicio que me permite asignarlo al departamento que corresponda. Cuando tengo un elemento del costo que lo utilizo en varios departamentos y no tengo cómo asignarlo de manera directa, entonces voy a ir a una distribución o prorrateo. Bien. Continuamos entonces. A ver. ¿Qué tipos de costos indirectos de fabricación encontramos? Y acá vamos a ver que por eso también la diferenciación respecto a los otros dos elementos, porque acá vamos a trabajar con tres tipos de costos. Los costos indirectos de fabricación que son presupuestados, o sea que nosotros estimamos que se puedan devengar en un determinado periodo, corresponde a la técnica de la presupuestación. Costos indirectos de fabricación aplicados, que ya vamos a ver cuáles son, y los costos indirectos de fabricación reales, que son los que realmente ocurren, los incurridos, los efectivamente, los efectivamente incurridos, esos son los reales. Ya vamos a ver también con más detalle por qué surgen estos aplicados, que en realidad el concepto de aplicado es lo nuevo que aparece, porque presupuestado ya sabemos de qué se trata, reales sabemos de qué se trata, lo que no sabemos, no tenemos muy claro todavía, es de qué se trata el costo indirecto de fabricación aplicado y por qué surge, que también lo vamos a ver enseguida. ¿Cómo es el esquema de acumulación? Bueno, acá tenemos, y este esquema de acumulación en realidad es para los costos indirectos de fabricación que son reales. Se trabaja con lo que son las órdenes permanentes. Es como un registro, en el registro de órdenes permanentes, donde por departamento se va registrando uno a uno los costos indirectos de fabricación. Entonces es como un registro, como si fuera un subdiario, donde va a tener tantas columnas como costos indirectos de fabricación haya. Entonces ahí vamos a tener una columna de materiales indirectos, otra columna de mano de obra indirecta, otra columna de depreciaciones de maquinarias,
otra de depreciaciones de inmuebles, otra de alquiler, otra de honorarios de ingeniero, por ejemplo, otra de seguros de fábrica, otra de energía eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener tantas columnas como costos indirectos de fabricación haya. Vamos a hacer un registro por cada uno de los departamentos que pueda tener la empresa, y vamos a ir codificando, o sea, de manera tal que cada orden va a responder a un departamento, de manera tal que cuando se cierre el periodo de costos, acá muchos costos indirectos de fabricación no se conocen diariamente, ni mensualmente, ni nada así, sino que se conocen una vez al año. Entonces, generalmente con los costos indirectos de fabricación se trabaja de manera anual, por eso es que surge este elemento que les decía recién, que ya vamos a ver de qué se trata, que son los costos aplicados. Porque nosotros cuando cerremos el ejercicio vamos a encontrarnos con una orden permanente para el departamento A, una orden permanente para el departamento B, una orden permanente para el departamento C, donde esté detallado el costo indirecto de fabricación real, ¿sí?, de cada uno de esos departamentos, identificados cada uno por su cuenta. Entonces la orden permanente es un registro donde nosotros vamos a ir acumulando los costos indirectos de fabricación reales, aplicables, que sean aplicados a un determinado departamento. Y ese Profe, es esto sería sí, como, disculpe, esto sería como una ficha de stock o un... es una ficha de algo. control, es un subdiario, o sea, vos podés diagramarlo de manera tal, más que una ficha de stock, no, porque vos en la ficha de stock tenés movimientos de entradas y salidas y saldos. Acá lo que vas a tener es movimiento de los costos que que se hayan devengado realmente en el ejercicio y por cada departamento. Entonces vos vas a tener que registrar, por ejemplo, de materiales indirectos en el departamento corte. Estamos en el mes de abril, entonces vos vas a decir, bueno, en abril del 2021. El día 5 de abril, para materiales indirectos para el departamento corte, tantos pesos. El día 10 de abril, de materiales indirectos para el departamento corte, tantos pesos. Y así sucesivamente hasta que termines el mes. Lo mismo con mano de obra indirecta, lo mismo con las depreciaciones, alquileres y demás. El tema es que las depreciaciones generalmente se las puede calcular de manera anual, o sea, salvo determinados casos que vos digas, bueno, hacemos el cálculo mensual o lo hacemos en función de la cantidad de horas y demás, entonces se puede ir llevando mensualmente. Pero es como un registro donde vos, al finalizar el periodo determinado, que vos llámese mes, año o quincena, lo que fuera, cual fuera el periodo, totalizás y vas a tener la cantidad de costos indirectos de fabricación reales que tuvo ese departamento. Y que te va a servir porque después nosotros necesitamos esa información del costo real. Lo que pasa es que generalmente los costos indirectos de fabricación reales, como tal, se conocen mucho más allá en el tiempo. Yo necesito una información actual, yo necesito hoy saber a qué precio voy a cotizar determinado bien, necesito tener una estimación del costo. Entonces no puedo esperar a fin de año para conocer cuál fue el costo real. Entonces voy a hacer un cargo determinado, ya lo vamos a ver enseguida cómo, a cuenta de estos costos indirectos de fabricación que yo todavía no conozco, pero que tengo que ir imputando a las órdenes de producción o a los productos. ¿Sí? Bien, profe, gracias, ya entendí. Perfecto. Por ejemplo, acá tienen cómo sería un diagrama, decimos, bueno, la fecha. El día, yo les decía el 5 de abril, por ejemplo, el 5 de abril, con número de comprobante, qué concepto, lo que fuera, por ejemplo, este es del departamento A, bueno, cuánto es el importe, materia prima, de mano de obra, y así vamos a ir detallando, y en general se puede hacerse muy extenso, ahora con las planillas de Excel es mucho más fácil llevarlas, entonces no complicaría que tenga 50 columnas si hiciera falta, ¿sí? Pero vamos detallando. La orden permanente, recuerden que es para ir registrando los costos indirectos de fabricación reales, ¿sí? Los reales. Bien. Acá nos vamos a detener un poquito para ver cuáles son los pasos para asignar los costos indirectos de fabricación. ¿A dónde los puedo asignar esos costos indirectos de fabricación? Puede ser a un centro de costos, a un proceso productivo, a un producto, a una orden de trabajo. O sea, nosotros sabemos que como paso final, o sea, el que tiene que cargar con todos los elementos del costo va a ser el producto. Pero yo también puedo hacer, o sea, intermedio, en el intermedio voy a ir asignando los costos
o a los centros de costos, que ya hemos visto cuáles eran, o a un proceso productivo, a una orden de trabajo, a lo que fuera, hasta llegar al producto. Sabemos que ese es el fin último, llegar al producto. Pero bueno, mientras tanto vamos cargando asignando esos costos a los distintos elementos previos. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con un sistema de costos por órdenes, porque justamente es la carpintería, entonces cada vez que me vienen a hacer un pedido, habilito una orden, digo, bueno, yo quiero saber cuál es el costo acumulado de la orden número tal que corresponde a 10 pupitres que me encargó la escuela normal, por ejemplo. Entonces, yo tengo que ver de qué manera voy a asignar los costos indirectos de fabricación a esa orden de trabajo. Bien. En primer lugar, departamentalizar la planta fabril. Acá acuérdense que estamos trabajando con el sector de producción únicamente, ¿sí? No estamos trabajando con toda la empresa, sino con el sector de producción. Entonces tenemos que departamentalizar esa fábrica. Cuando hablamos de departamentos, o sea, tenemos que ver, bueno, por supuesto que va a depender de la magnitud que tenga la empresa, la fábrica, pero vamos a encontrar dos grandes grupos de departamentos, los que son los departamentos productivos y los que son los departamentos de servicios. Los departamentos productivos son los que ayudan justamente a ejecutar o llevar a cabo todos los procesos productivos. Por ejemplo, no sé, si estábamos con este ejemplo de la carpintería, decíamos un departamento productivo sería el departamento de corte, el departamento de ensamble, el departamento de pintura, ¿sí? Sería un departamento productivo. ¿Qué podría ser un departamento de servicio? O sea, colabora, ¿sí?, con la producción, pero y es el sustento, o sea, los departamentos productivos se apoyan en ellos, pero no participan en la producción. Por ejemplo, no sé, si hubiera un departamento, un comedor, como les decía hace un ratito, un comedor para los empleados, un departamento de mantenimiento de las maquinarias o de la fábrica, o sea, todo lo que nosotros podamos organizar dentro de la empresa, que sabemos que, bueno, es necesario, pero que el sector producción se apoya en ellos, pero que no participa en la producción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un comedor no participa, un sector de vigilancia tampoco participa, colabora, pero no participa de ese proceso. El área de mantenimientos, o sea, es necesario porque si yo no hago el mantenimiento de las máquinas no puedo producir, pero no participa directamente en la transformación del proceso o del producto o no participa en el proceso productivo. ¿Sí? Entonces, departamentalizamos la fábrica, de acuerdo a la dimensión que la misma tenga y de acuerdo al tipo de actividad, en la cantidad que, también en función esto va a depender del grado de detalle de información que querramos tener, pero siempre es bueno tener separados los departamentos productivos, o sea, es necesario tener separados lo que son los departamentos productivos de lo que son los departamentos de servicios. Otro paso es presupuestar los costos indirectos de fabricación. ¿Se acuerdan? Nosotros tenemos que estimar, si es presupuestar, es determinarlos a priori. O sea, yo no voy a esperar que pase el año para ver los costos indirectos reales. Tengo que hacer una estimación previa. Entonces, en función a experiencias de la empresa, en función a cómo fue el comportamiento de las distintas variables, voy a hacer el presupuesto de los costos indirectos de fabricación que voy a tener para el ejercicio próximo, ¿sí? Por eso decimos presupuesto, porque es a priori, lo estamos llevando a cabo lo estamos determinando antes de llevarlo a cabo. ¿Qué más tenemos que hacer? Ver de los costos indirectos de fabricación, cuáles podemos asignar de manera directa a los distintos departamentos y cuáles son los que tenemos que distribuir. Entonces, para los que son se asignan de manera directa es más fácil, y los que tenemos que distribuir tenemos que ver de qué manera los vamos a distribuir. Ya también lo vamos a ver con mayor detalle. Una vez que yo tengo totalizados, una vez que tengo distribuidos o asignados según qué tipo de costo sea cada uno de los departamentos, voy a totalizarlos. Acá, o sea, en realidad tengo que totalizar todos los departamentos, el productivo y el de servicios. Pero después ya vamos a ver cómo todo queda acumulado en los costos de los departamentos, todos los costos indirectos de fabricación van a quedar acumulados en los departamentos productivos. Ya vamos a ver a través de qué técnica.
Una vez que yo tengo acumulados todos los costos en los departamentos productivos, o sea, primero, ¿qué hice? Asigné o distribuí a todos, a los productivos y a los de servicios. Después, enseguida vemos cómo, llevamos los costos acumulados de servicios a los productivos, y una vez que tengo todos los costos indirectos de fabricación acumulados en los departamentos productivos, tengo que buscar una base de aplicación. ¿Una base de aplicación para qué? Para aplicar esos gastos. Ya vamos a ver qué tipo de bases tienen que ser y por qué aplicamos esos gastos. Yo les decía, nosotros no podemos esperar a que termine el ejercicio, o sea, para poder conocer cuáles son los que, donde recién vamos a conocer realmente cuáles fueron los costos directos de fabricación, sino tenemos que ir anticipándolos. Entonces, por eso surgía el concepto este de los costos indirectos de fabricación aplicados. Y tenemos que buscar una herramienta que me permita ir cargando parte de esos costos a las órdenes de producción o a los productos, hasta tanto yo pueda conocer después los costos indirectos de fabricación reales. Esa base de aplicación tiene que responder a determinadas características que también vamos a ver enseguida. Por lo que estoy haciendo ahora es solamente detallarle los pasos que tenemos que tener en cuenta para poder asignar esos costos a las órdenes, procesos o productos. Después, bueno, una vez que elegimos la base de aplicación, hacemos la aplicación del gasto, determinamos variaciones. ¿Por qué? Porque después vamos a comparar esos gastos aplicados con los gastos reales, y de ahí de la comparación van a surgir variaciones, que puede ser que yo haya aplicado de más, que haya aplicado de menos, entonces me determina que hubo variaciones positivas o variaciones negativas, y que, como siempre dijimos, que cada vez que hay una variación tenemos que analizar la causa, o sea, no nos podemos quedar con el dato de que aplicamos de más o aplicamos de menos, sino tenemos que buscar cuáles fueron las causas que nos llevaron a que surjan esas variaciones o desvíos. Entonces, acá lo que tienen en esta filmina es como la síntesis de cuál es la secuencia que hay que hacer para poder imputar los costos indirectos de fabricación a las distintas órdenes de trabajo y hasta para llegar al costo de los productos, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda con respecto a esto? Después, ahora vamos a ver en detalle cada una de estos puntitos. ¿Dudas? Bueno, No, profe, no. buenísimo. Seguimos entonces. Bueno, acá lo de departamentalización, ya lo vimos un poquito más, con mayor detalle recién, cuando yo les decía abrir la fábrica por departamentos productivos y por departamentos de servicios, que eso también va a depender de la cantidad de departamentos productivos, o sea, uno puede tener desde 1 o 2 a unos cuantos, de acuerdo a la dimensión y al tipo de actividad de la empresa. Lo mismo va a pasar con los departamentos de servicios, o sea, cuanto más departamentos tenga, es como que mayor detalle de información tiene, pero también hay que tener en cuenta que eso, siempre tenemos que analizar la relación costo-beneficio, porque si para tener un control tan analítico tengo un mayor costo administrativo, tendré que evaluar qué es lo que me conviene, si reducir los departamentos de servicios, por ahí unificarlos que sean más o menos parecidos, y no tener 50 departamentos de servicio, o lo mismo pasa con producción, o sea, dividirlos, sectorizarlos de acuerdo a las actividades homogéneas, van a ir a un solo departamento, pero eso por supuesto va a depender, como les digo, del tipo de actividad de la empresa y del grado de detalle de información que quieran tener. Cuando nosotros decíamos, entonces eso era departamentalizarlos, dividirlo en departamentos productivos y de servicio. ¿Se acuerdan que el segundo punto decía presupuestar los costos indirectos de fabricación? Cuando nosotros vamos a presupuestar esos costos indirectos de fabricación, la base de la presupuestación tiene que ser en función de la capacidad normal, o sea, con la estructura que tiene la empresa. ¿Cuál es la capacidad normal de producción que tiene? ¿Se acuerdan que ese tema también lo vimos de capacidad? La capacidad era la posibilidad máxima de producción que tiene un ente, una empresa, con los bienes que poseen, ¿sí? En un periodo determinado. De ahí habíamos visto el concepto de la capacidad teórica, que decíamos que era la capacidad teórica, ideal o de catálogo, que era la que no preveía interrupciones de ninguna naturaleza. Y luego de ahí dijimos, no podemos trabajar en base a una capacidad teórica porque eso justamente es teórica, nunca va a existir. Teníamos, considerando las interrupciones normales, deducíamos esos paros normales o interrupciones normales y llegábamos a la capacidad normal. Y ese era nuestro límite.
De ahí estaba luego la decisión, que eran los niveles de actividad, la decisión de usar esa capacidad, cuánto de esa capacidad normal voy a usar. Y ahí aparecía el nivel de actividad previsto y el nivel de actividad real, ¿se acuerdan? Si nosotros decimos la capacidad normal era, no sé, 10.000 horas, o sea, yo sé que mi límite está dado por 10.000 horas, no puedo trabajar ni 10.500 ni 11.000, tiene que ser como tope 10.000. De ahí yo digo, bueno, pero si no voy a trabajar las 10.000 horas porque los productos que produzca, pues, si trabajo las 10.000 horas, no van a tener, por ejemplo, un mercado. Entonces, ¿para qué voy a trabajar 10.000 horas si con 9.000 es suficiente? Ese sería mi nivel de actividad previsto, es lo que yo a priori estoy estimando que voy a usar de esa capacidad, ¿sí? Y luego se daba lo que realmente ocurría, cuál fue el nivel de actividad real, cuánto usé realmente esa capacidad. Usé, no sé, 8.000 horas. Entonces, de ahí surgían las ociosidades, ¿se acuerdan? Bueno, esto es a modo de repaso de lo que vimos de capacidad. Pero entonces, cuando nosotros presupuestamos los costos indirectos de fabricación que vamos a tener, lo tenemos que hacer considerando nuestra capacidad normal. O sea, ¿cuál es la capacidad normal que tiene esta empresa en función a su estructura, la posibilidad máxima de producción? Esa va a ser el límite. Sobre eso tenemos que presupuestar. Después decía la asignación a la asignación o distribución, ¿se acuerdan? Asignación de costos a los departamentos. Y ahí teníamos costos que son asignables de manera directa, que yo les puse el ejemplo de, que ya no me acuerdo ni qué yo les dije que si el departamento corte usa una máquina para cortar madera, sabemos que la amortización o los gastos de mantenimiento de esa maquinaria son exclusivos de ese departamento, entonces yo los asigno de manera directa, ¿sí? A ese costo. Otro ejemplo de por ahí un costo que yo pueda usar en distintos departamentos, pero que tenga un elemento para asignarlo de manera directa. Por ejemplo, el tema este de la fuerza motriz. Si cada maquinaria tiene el medidor de cuánto utiliza de fuerza motriz, yo puedo hacer una asignación directa porque sé específicamente cuánto de fuerza motriz ocupa cada máquina en cada departamento productivo. Entonces, ¿qué pasaría? Si yo no tengo este elemento, por ejemplo, llega la factura de la luz, yo no tengo cómo asignar de manera directa porque la factura de la luz es una sola, por ejemplo, decir, bueno, ¿cómo asigno? No puedo asignarlo de manera directa, tengo que ir a buscar una base que me permita distribuir ese costo o distribuir o hacer un prorrateo entre los distintos sectores que se ven beneficiados con ese costo. Por ejemplo, el alquiler. ¿Cómo hago? Yo alquilo todo el inmueble y digo, bueno, el 80% del valor del alquiler corresponde a la fábrica, pero la fábrica está sectorizada, está dividida en departamentos. Entonces, ¿cuánto de ese 80% corresponde al departamento corte, cuánto al de ensamble, cuánto al de pintura y cuánto a los departamentos de servicios? Tengo que buscar una base que me permita hacer la distribución. La base, por ejemplo, para un alquiler, la base más apropiada se nos ocurre que tiene que ser los metros cuadrados. Entonces yo podría medir y decir, bueno, según los metros cuadrados que tiene cada departamento, voy haciendo el rateo del alquiler. O por ejemplo, no sé, si uso, a ver, ¿qué puede ser otro costo? Si yo tuviera seguros de máquinas, entonces puedo hacer una asignación directa si es el seguro de la máquina esta que corta. Pero si es un seguro de una máquina que yo uso en 2 o 3 departamentos, tendré que buscar también un elemento que me permita ver cómo prorrateo ese costo en los distintos departamentos. Si yo tengo, por ejemplo, un costo de mano de obra indirecta, bueno, la base que sería que yo me fije cuántos empleados tengo en cada uno de esos departamentos y distribuya en cada departamento en función a esa base. Una vez que yo tengo esos costos, ya sea asignados de manera directa o distribuidos, ¿sí? Vamos a lo que llamamos el prorrateo. El prorrateo primario sería lo que no puedo asignar de manera directa, lo voy a distribuir o prorratear entre todos los departamentos. A eso llamamos prorrateo primario, es decir, llevar los costos indirectos de fabricación a los distintos departamentos que tiene la fábrica, ya sea productivos o de servicios, ¿sí? Para lo cual tenemos que buscar una base que sea razonable. Yo, por ejemplo, como les puse el ejemplo del alquiler, digo, el alquiler, una base razonable serían los metros cuadrados. Entonces, en función a eso, voy haciendo la distribución a cada uno de los departamentos.
Si yo le decía tengo los seguros, también lo puedo hacer en función a la cantidad de maquinarias, o si es un seguro de inmueble, en función de esos metros cuadrados. Si era la mano de obra indirecta, en función a la cantidad de obreros. Y así un detalle de, según qué costos indirectos de fabricación tenga para distribuir, qué base voy a utilizar. Tiene que ser una base que sea razonable, ¿sí? Que ya también vamos a hablar un poquito de esa base. Cuando yo logré distribuir, o sea, asignar de manera directa o distribuir estos costos que no pude asignar de manera directa a todos los departamentos, es decir, que ya están todos los costos indirectos de fabricación distribuidos en todos los departamentos, estoy ante el prorrateo primario. Una vez que yo... Profe, Sí, te escucho. profe, una pregunta, si yo puedo asignar los costos de manera directa, ¿no serían costos directos? Porque no depende de la naturaleza, sino de si la distinción o si es posible distinguirlos cómodamente y asignarlos, digamos que no. Sí, en ese caso estarías, si vos podés asignarlos de manera directa, estarías en una asignación directa de ese departamento. Pero puede ser una asignación, pero va a ser indirecto respecto del producto, por ejemplo, cuando tenés más de un producto. Ah, es respecto del producto, digamos. Claro. O sea, en realidad es Ah, un costo indirecto respecto al producto. En este caso, vos perfectamente podés hacer una asignación directa y vas a decir, sí, si lo puedo asignar de manera directa, está muy bien lo que vos decís. Para cada departamento sería un costo directo. Pero yo, en definitiva, ¿a dónde quiero llegar? Yo tengo que hacer todo este paso para poder llegar, en definitiva, al costo del producto, que es la última instancia. Entonces, esto que es directo para el departamento de corte, por ejemplo, es indirecto respecto a los productos. Entonces, perfecto. ¿sí? Gracias. No, de Muchas nada. gracias. De nada. Entonces decíamos, el prorrateo primario consistiría en distribuir, o sea, asignar o distribuir aquellos costos que no puedo asignar de manera directa a todos los departamentos de la planta fabril, sean de producción o sean productivos o sean de servicios. Una vez que yo tengo esto, o sea, ya no me queda costos para distribuir, cada departamento quedó con la parte de costos indirectos de fabricación que le corresponde, ya sea por asignación directa, reitero, o por distribución o prorrateo. Totalizamos esos costos y ¿qué hacemos? Ahora nos quedaron los costos acumulados en los departamentos productivos y en los departamentos de servicios. Pasamos al prorrateo secundario. ¿En qué consiste este prorrateo secundario? En llevar los costos acumulados de los departamentos de servicios a los departamentos productivos. Entonces decimos, bueno, ¿cuántos? Si por ejemplo tenemos 3 departamentos productivos y 2 de servicios, decimos, bueno, ¿cómo hacemos para llevar esos costos de departamentos de servicios a los productivos? Hay distintos métodos, por ejemplo, para decir, bueno, ¿qué pasaría si los departamentos de servicios tienen interrelaciones entre sí? O sea, el servicio de mantenimiento presta servicio a comedor y comedor a mantenimiento. ¿Cómo hacemos para distribuir eso? ¿Cuál llevamos primero? Bueno, en realidad hay técnicas y demás, pero lo más sencillo sería, por ejemplo, acumular, o sea, cuando tenemos 2 departamentos no sería complicado, pero cuando tenemos muchos departamentos, como les decía recién, a veces la relación costo-beneficio es compleja y me requiere mucho trámite administrativo, que yo esté viendo las interrelaciones entre todos los departamentos. Entonces decir, bueno, vamos a distribuir primero el departamento que mayor costo acumulado tiene, o el departamento que mayor servicio presta a los otros. Entonces, el prorrateo secundario es llevar los costos acumulados de los departamentos de servicios a los departamentos productivos. Acá lo que tenemos en prorrateo primario, bueno, que les dije recién, es los costos acumulados quedan en los departamentos productivos del servicio, y el prorrateo secundario, los costos de los departamentos de servicios pasan a los productivos, de manera tal que una vez que yo finalicé el prorrateo secundario, todos los costos indirectos de fabricación me quedan acumulados solamente en los departamentos productivos. Bien, luego Profe, viene el... Sí, te disculpe, escucho. ¿podría poner un ejemplo de eso? Porque no logro verlo. Al Sí, prorrateo secundario. por ejemplo, el prorrateo secundario, vos decís, en el departamento corte ya tenés tus costos acumulados en ensamble y en pintura también. Y de servicios tenés un departamento, vamos a hacerlo sencillo, un departamento comedor donde acumulaste costos indirectos por 1.000 pesos, voy a anotar para que no me olvide después el número, 1.000 pesos, y un departamento de vigilancia, ponele, que donde tenés acumulados 2.000 pesos. Vos sabés que esos 2.000 de vigilancia y 2.000 de comedor tienen que pasar a productivos. Pero decimos, bueno, ¿cómo hago? Porque en realidad no lo puedo hacer de una, como se dice normalmente. Tengo que ir haciendo primero
de un departamento al otro. Entonces, por ejemplo, vigilancia es el que mayor costo tiene, 2.000 pesos. Digo, bueno, ¿cómo lo llevo? ¿Cómo distribuyo esos 2.000 pesos a los otros departamentos? Tanto al departamento de comedor, dije, que es uno de servicios, como los de producción. Entonces tengo que buscar una base de prorrateo. Por ejemplo, digo, bueno, vigilancia lo puedo hacer, no sé, en función a los metros cuadrados, porque vigilancia presta servicio a comedor, o sea, vigila el sector de comedor, pero también vigila los departamentos productivos. Entonces yo digo, bueno, voy a distribuir en función a los metros cuadrados. Entonces, digo, 2.000, ¿cuántos metros cuadrados hay en todo este sector? No sé, 1.000 metros para hacerlo fácil. Decimos, bueno, la cuota es de 2 pesos. Esa cuota tengo que multiplicarla por los metros que tiene comedor, por los metros que tiene corte, por los metros que tiene ensamble. Entonces me va a quedar, ¿qué va a pasar? Desaparece el costo acumulado de vigilancia y me quedan esos 2.000 pesos que tenías acumulados, me quedó un poco en comedor y el otro poco en los productivos. Pero todavía sigo teniendo un departamento de servicios con costos. Entonces ahora tengo que llevar los costos acumulados de servicios, de comedor, que eran sus propios costos, más lo que recibió de vigilancia, llevarlo a los productivos. Entonces tendré que buscar una base que me permita distribuir eso. Por ejemplo, digo, bueno, puedo decir, lo voy a hacer en función a la cantidad de empleados, que son los que van a comer. Entonces, de esa manera, distribuyo a los 3 departamentos productivos los costos acumulados ya del comedor. Entonces, ¿qué va a pasar? Comedor quedó sin costos y vigilancia quedó sin costos. Y los costos de esos dos pasaron al sector productivo. Entonces ya lo van a ver después con la práctica cómo se hace, porque ahora, bueno, yo les estoy dando todo en la teoría, pero con los números se van a dar cuenta mejor. Entonces, el prorrateo secundario es llevar los costos acumulados de los departamentos de servicios a los productivos. Yo les decía que hay distintas formas de ver cómo se llevan cuando son departamentos productivos que se relacionan, prestan servicios entre ellos, unos a los otros. Bueno, si ustedes leen la bibliografía, hay métodos y demás, pero lo más práctico es esto, es decir, bueno, el que mayor costos tiene, lo distribuimos primero, o el departamento que más servicios presta a los otros, lo distribuimos primero. Entonces, una vez que terminaste el prorrateo secundario, todos los costos indirectos de fabricación te quedan solamente acumulados en los departamentos productivos. No sé si fui claro o te compliqué Sí, más profe, mucho o más claro. No, me quedó más claro. No entendía mucho eso de la claro. distribución, cómo se hacía, Ajá. pero con el ejemplo me quedó. Muchas Está gracias. bien, de todas maneras, como les digo, cuando vean el trabajo práctico les va a quedar mucho mejor, mucho más clarito. Pero bueno, ahora yo les estoy explicando, digamos, cómo sería. Y el prorrateo terciario sería trasladar el costo acumulado de los departamentos productivos a las distintas órdenes, procesos o productos, que ya también vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, fíjense, tenemos cómo llevamos esos costos. Acá lo que acabamos de ver es cómo llevamos. En definitiva, tenemos que llegar al producto. Entonces, tenemos que partir de una asignación directa. Lo que no puedo asignar de manera directa lo llevo a prorrateo. Prorrateo primario es cuando llevé a todos los departamentos de la empresa. El secundario es cuando todo lo acumulado en servicios pasa a productivo. Y el terciario es cuando los costos acumulados en los productivos veo la forma de que lleguen a los distintas órdenes o productos. A ver qué más tenemos acá. Las bases para utilizar. Ahí yo les decía, fíjense, una de las partes decía aplicación de los gastos. Cuando nosotros tenemos que aplicar esos gastos, yo les decía, ¿por qué surgen los costos indirectos de fabricación aplicados? Es porque nosotros no podemos esperar a conocer los reales para ir aplicando. Yo tengo que saber de antemano cuánto va a ser el costo de un producto para poder fijar su precio, o si quiero participar de una licitación, tengo que estimar cuál es el costo, el precio que voy a ofrecer. No puedo esperar a decir, bueno, no puedo porque dentro de un año recién voy a conocer los costos indirectos de fabricación reales. Entonces tengo que buscar un elemento que me permita ir asignando parte de esos costos, aunque no sean los reales, pero tengo que ver la forma de cómo me voy acercando lo más posible a los costos reales. Entonces era esto de la asignación. Los costos indirectos de fabricación asignados, para los cuales trabajamos con el presupuesto, ¿sí? El presupuesto de los costos indirectos de fabricación sobre una base. Esa base también tiene que ser presupuestada. O sea, si el numerador es presupuestado, ¿me están escuchando bien? Porque tengo interferencias. Si el numerador... Sí, profe, sí se escucha.
Bueno, gracias. Si el numerador, o sea, el numerador va a ser los costos indirectos de fabricación presupuestados. El denominador también tiene que ser presupuestada, y es una base presupuestada, que nosotros podemos tomar, que puede ser las unidades que tengamos presupuestado a fabricar, el costo de la materia prima, el costo de la mano de obra, las horas hombre, las horas máquina, todo eso va a depender de del tipo de actividad que estemos realizando. O sea, si nosotros trabajamos con una actividad donde los elementos son muy parecidos unos a otros, yo podría tomar como base de distribución la cantidad de unidades. Pero si son elementos muy heterogéneos entre sí, es como que no sería lógico, porque no podría asignar un costo unitario igual para productos que son distintos. Siempre hablando de costos indirectos de fabricación, ¿no? Por ejemplo, si es una actividad donde hay mucho, se requiere mucha mano de obra, o sea, yo puedo usar como base las horas hombre. Ahora, si es una actividad donde uso mucha cantidad de máquinas, puedo utilizar como horas máquinas. Entonces, eso va a depender del tipo de actividad, inclusive el tipo de cuotas que determinemos, porque ya vamos a ver que estas cuotas pueden ser únicas o múltiples. Entonces, ¿cuáles son las características de una base? Acuérdense, estas son las bases para las bases para la distribución, ¿sí?, de esos costos. Tienen que ser de fácil cálculo, o sea, yo no puedo buscar bases rebuscadas, sino que las pueda determinar de manera fácil. Que sean representativas de ese costo que nosotros estamos por distribuir, por asignar. Tener en cuenta la relación de costo-beneficio, ¿sí?, porque a veces, o sea, muchas veces tenemos que ver, o sea, acá entre costo y beneficio sería como origen y beneficio, es decir, distribuir el costo considerando dónde se origina, cuál es la causa por la cual se origina el costo, o qué sector, o cuál es el sector que se beneficia con ese costo. Que sea aceptada por todos los sectores involucrados y que sean bases defendibles, es decir, yo tengo que considerar una base que sea razonable. Entonces, fundamentalmente acá decimos que es una base que sea sensible a los costos indirectos de fabricación a distribuir. Acá estas bases son las bases de distribución, no las bases de aplicación. Acá yo podría tomar, por ejemplo, también, podría tomar metros cuadrados, si estoy hablando de alquileres, por ejemplo. O sea, en realidad, la base que yo puedo tomar cualquier base, pero que esté relacionada, que sea coherente con el costo indirecto de fabricación que voy a distribuir. ¿Cómo aplico esos gastos que estábamos hablando? Yo decía, bueno, los costos indirectos de fabricación reales no los conocemos, recién los vamos a conocer al cierre, pero yo tengo que hacer una anticipación de ese costo. No puedo esperar a que termine el ejercicio, entonces voy a usar el costo indirecto de fabricación aplicado. ¿Cuál es la forma de aplicar? O sea, la fórmula, el cálculo sería los costos indirectos de fabricación aplicados es la cuota que utilicemos por una base real. ¿Y qué es la cuota? La cuota es esto: el presupuesto de los gastos indirectos de fabricación sobre la base presupuestada. Esa base presupuestada, que es lo que les decía recién, también tanto el presupuesto como la base tienen que estar de acuerdo a cuál es la capacidad normal que tiene la empresa. Esto me va a determinar una cuota. Esa cuota puede ser única o múltiple. ¿Qué significa? Única es que yo determino una sola cuota para toda la fábrica. ¿Cuándo podemos utilizar una cuota única? Cuando se trata de una pequeña empresa, cuando en realidad no hace falta tener mucho detalle de información. Entonces, cuando es algo chiquitito, decimos, bueno, aplicamos y son todos los procesos muy parecidos, todos los productos pasan por el mismo proceso, decimos, vamos a aplicar una cuota única. Una cuota múltiple, ¿cuándo la podríamos aplicar? Cuando decimos, bueno, tenemos una gran empresa, o sea, sería mejor tener cuotas múltiples porque podemos fijar una cuota por departamentos o por sectores, y ahí tenemos un mayor grado de una mejor aproximación a la realidad de cómo vamos a ir aplicando esos gastos. Y también, o sea, tenemos que tener en cuenta, hay procesos donde los productos no pasan todos por los mismos sectores, entonces estaría bueno que
cada sector o cada proceso tenga su propia cuota, pero también queda a criterio de cómo está la dimensión de la empresa y la necesidad de información que se tenga para la gestión, ¿sí? Yo les decía, bueno, en realidad la cuota única es muy sencilla porque es más fácil, decimos tenemos una sola cuota para todo, pero con la cuota múltiple tenemos una mayor aproximación a la realidad de cómo va a ser esa aplicación de los gastos. Bueno, antes de esto, sigo con lo anterior porque ya vamos acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta cuota, por ejemplo, yo digo, yo tengo en función a la capacidad normal, voy a presupuestar, para hacer un número sencillo, 1.000 pesos. Supongamos que sean 1.000 pesos medido en miles, o sea, 1.000 pesos. 1.000 pesos es mi presupuesto para mi nivel de mi capacidad normal. Voy a trabajar, voy a decir que en función a la característica del proceso productivo, la capacidad que yo voy a considerar está medida en horas máquina. Entonces, digo, bueno, voy a trabajar 100 horas. Supongamos que la capacidad normal es de 100 horas. Entonces, la cuota va a ser los 1.000 pesos, que es mi presupuesto de costos. Acá está mal porque no es gasto, es costo. Costo indirecto de fabricación. Mis costos indirectos de fabricación presupuestados, dijimos 1.000 pesos. Y la base presupuestada, supongamos que sean horas máquinas, 100 horas. Entonces, divido 1.000 dividido 100, me da una cuota de 10 pesos. Esa cuota yo la voy a aplicar por la base real, que sería el nivel de actividad real. Es decir, bueno, ¿cuánto trabajamos? Yo tenía, mi capacidad normal era de 100 horas, pero lo que realmente se trabajó fue 700 horas. Entonces voy a hacer 10 era 70, perdón. 100 era la base, 100 horas, y se trabajó realmente 70. Entonces la cuota, que era 10 pesos, 10 por 70 me da 700 pesos. Eso es lo que se va a aplicar. Ese es el costo indirecto de fabricación aplicado. Ya después, cuando terminemos con la parte teórica, vamos a ver un ejemplo. Significaría que yo tengo un presupuesto de 1.000 pesos para 100 horas de trabajo, pero si trabajé 70 horas, entonces los costos que yo apliqué fueron 700 pesos. Me quedaron 300 pesos que no pude aplicar a nada. Ya vamos a ver cuál es el destino. Está bueno, o sea, en realidad lo interesante sería que nosotros tengamos dos cuotas, una para los costos fijos y otra para los costos variables. Donde la base va a ser la misma, pero yo tendría que hacer una diferenciación, presupuestar lo que son los costos indirectos de fabricación fijos y presupuestar lo que son los costos indirectos de fabricación variables. Y la base de presupuesto va a ser la misma, o sea, si yo tomo horas máquina, va a ser la misma cantidad de horas máquinas para los dos. ¿Por qué está bueno tener los costos indirectos separados en fijos y variables? Porque de la comparación entre lo aplicado y lo real, después surgen dos elementos que no tienen el mismo tratamiento o no los llamamos igual si se trata de costos fijos o si se trata de costos variables. Por ejemplo, si yo tengo costos indirectos de fabricación fijos, cuando los compare con los reales, voy a ver si fueron absorbidos o no. ¿Qué significa esto? Los costos fijos, que dijimos que eran los costos de estructura, los costos operativos y demás, finalmente los trabajamos como los costos, o sea, decimos que los costos fijos están, si la fábrica trabajó al 100% de su capacidad normal, o si no trabajó, el costo fijo está. Con el ejemplo que yo les había puesto, supongamos que se tratara solamente de costos fijos, yo decía, bueno, yo tengo que absorber 1.000 pesos, o sea, 1.000 pesos, y que si tengo previsto que voy a trabajar 100 horas, cada hora de trabajo tiene una cuota de 10 pesos. Entonces, yo había dicho el ejemplo que habíamos trabajado 70 horas. Entonces, ¿qué pasó? De los 1.000 pesos que yo tendría que absorber, solamente tengo absorbidos 700, porque trabajé nada más que 70 horas. Entonces, lo que no está absorbido, o sea, esos 300 pesos que no absorbí, no van a ir a formar parte del costo del producto. O sea, el costo del producto van a ir los costos indirectos de fabricación fijos que hayan sido absorbidos, porque se trabajó esa cantidad de horas. Lo que es no absorbido, que sería lo que corresponde a las horas no trabajadas, va a ir lo vamos a medir como ociosidad, ¿sí? Entonces,
todo lo que tiene que ver con la presupuestación de la base que nosotros vamos a considerar, tanto el presupuesto que vamos a hacer como la base que vamos a considerar, tiene que ser en función a la capacidad normal. Esto, bueno, les escribí acá, es lo que les dije recién. Considerando nosotros vamos a considerar solamente la capacidad normal como nuestra base de cálculo. Esos costos, esos costos fijos, si yo trabajo la totalidad de las 100 horas que tenía previstos, todos van a estar absorbidos, o sea, todos los productos van a absorber la totalidad de los costos, porque se trabajó lo que estaba previsto, las 100 horas. Si yo trabajé nada más que las 70 horas, hay una parte que ya se absorbe, son 700 pesos que son absorbidos por los productos, y los 300 pesos que no se absorbieron, los vamos a llamar una subabsorción, si estuvimos por debajo, y no va a ir al costo del producto. Ya vamos a ver qué tratamiento le damos. Cuando nosotros hablamos de, o sea, ¿qué va al costo del producto? El costo indirecto de fabricación fijo, o sea, por la cuota, es absorbido y eso va al costo. Acá sería los 700 pesos, porque la cuota era 10 pesos, la cuota era 10 pesos, la cantidad de horas normales, la cantidad de horas trabajadas eran 70, entonces 700 pesos llamamos costos indirectos de fabricación absorbidos. El resto es no absorbido. Que esto va a ir al costo del producto. Lo que no está absorbido va a ir al estado de resultados. De esa comparación, decíamos, entre gastos aplicados y reales, surgen sobre o subaplicaciones. Si yo apliqué, si los gastos aplicados fueron mayores a los reales, tengo gastos que son sobreaplicados. ¿Qué quiere decir? El aplicado, por ejemplo, por el cálculo anterior, o sea, yo calculé la cuota y fui aplicando, y me doy con que yo apliqué 700 pesos, dijimos. Resulta que los reales fueron 600, o sea, los aplicados son mayores a los reales, hay una sobreaplicación. Si los aplicados fueron 700 y los reales fueron 800, hay una subaplicación porque fui aplicando de menos. Entonces, este tema de la aplicación y subaplicación lo vamos a trabajar con los costos, le vamos a llamar así a los que son costos variables. Los que son costos fijos como absorción o no absorción. Ahora lo van a ver más clarito cuando veamos en un ejemplito con números. Profe, ¿puede volver un ratito a la filmina anterior, por favor? Sí, sí. ¿En esta? Sí, profe. ¿Qué dice acá? Costos fijos indirectos, costos indirectos de fabricación sobreaplicados. ¿Cuándo se da lo sobreaplicado? Cuando lo aplicado supera lo real. Yo voy aplicando, de acuerdo al método anterior, vamos aplicando cuota por base real y me da los costos indirectos de fabricación aplicados. Si tengo una sobreaplicación, quiere decir que cargué de más al costo de los productos. Por ejemplo, los aplicados eran 700, los reales fueron 600. Cuando yo conozco al fin del ejercicio los costos reales, me doy con que yo fui aplicando 700 y lo real fue 600. Entonces hubo una sobreaplicación de costos. Si es a la inversa, si lo aplicado fue 700 y yo conozco al final del ejercicio que lo real fue 800, hubo una subaplicación. Entonces tenemos que ver cuáles son las causas por las cuales se producen estas diferencias. No me quedo con que hay una diferencia de más o una diferencia de menos, sino tengo que buscar cuál es la causa por la cual se produjo esa variación. ¿Sí? Gracias, profe. De nada. Entonces, ¿cuáles pueden ser? A nivel de costos indirectos de fabricación, nosotros podemos encontrar dos causas. A nivel presupuesto, o sea, que nos hayamos equivocado en el presupuesto ¿qué vamos a comparar? Lo que presupuestamos de los costos indirectos de fabricación. Si podemos tener la apertura, yo les decía, entre fijos y variables sería bárbaro, pero bueno, acá lo hagamos de manera genérica y después en el ejemplo lo vamos a hacer separado. Entonces yo comparo lo que presupuesté de los costos indirectos de fabricación con los reales. O sea, cuando ya conozco al fin del ejercicio los reales, comparo, y si acá hay diferencias, digo que hay una variación en el presupuesto. O sea, puede ser una variación positiva o negativa, según el presupuesto haya sido mayor o menor a lo real. Si el costo fue real, o sea, los costos reales, perdón, si los costos indirectos de fabricación reales superan a los presupuestados, estamos ante una variación negativa, porque tenemos mayor gasto, ¿sí? Si los costos reales son inferiores a los presupuestados, tenemos un ahorro, entonces estamos ante una variación positiva.
Analizamos a nivel de capacidad también, pero acá tendríamos, ¿cómo analizamos la capacidad? Las horas normales, es decir, nosotros habíamos dicho que las horas normales eran 100, menos las horas reales. ¿Cuántas fueron las reales? 70. Yo ya tengo 30 horas de diferencia. Por la cuota, ¿cuánto era la cuota? 10, que eran los gastos, recuerdan, lo presupuestado sobre las horas normales, eran una cuota de 10 pesos. Entonces tengo una variación de capacidad. Es decir, que yo, ahí se los puse con el ejemplo que les di. Esos 300 pesos lo voy a llamar variación capacidad porque estoy comparando horas normales con horas reales. Si esas horas normales superan a las horas reales, la variación es negativa, porque quiere decir que dejé de usar capacidad. Y a la inversa, si las horas reales superan a las normales, tengo una variación positiva porque fui muy eficiente y tuve un mayor aprovechamiento de la capacidad. Esto acá está, o sea, cuando hablamos de capacidad hablamos de costos indirectos de fabricación que son fijos en realidad, porque se acuerdan que cuando hablábamos, estuvimos viendo el tema de capacidad, dijimos que la capacidad no se medía para los costos variables, sino que ahí habíamos hablado de variaciones de eficiencia. Pero de todas maneras, en esta instancia lo vamos a tratar así. En variación de capacidad comparamos las horas normales, que son nuestras horas presupuestadas, con las horas reales. Y esa diferencia de horas la multiplicamos para darle un valor monetario, porque si no yo acá estaría midiendo en horas. Digo, ¿cómo le doy un valor monetario? Lo multiplico por la cuota. ¿Qué cuota? La cuota que acabamos de determinar donde terminamos la cuota, acá. Por esta cuota. ¿Sí? Entonces, acá me vuelvo a esta filmina para decirle, ojo con esto, si mi base presupuestada fue horas máquina, mi base real para hacer la aplicación también tiene que ser horas máquina. Si yo acá tomé como base presupuestada horas hombre, porque digo que trabajo con mayor cantidad de hora de mano de obra de hombres, entonces también mi base real tiene que ser horas hombre. Yo, como les decía, la cuota puede ser única o puede ser múltiple. Si yo trabajo con cuotas múltiples, cada departamento, por ejemplo, yo digo, en el departamento de corte, se trabaja con mayores maquinarias, se trabaja más con maquinarias que con hombres, entonces mi base de aplicación puede ser horas máquinas. Y en departamento de ensamble trabajo con más mano de obra, entonces mi base de aplicación puede ser horas hombres. No quiere decir que todas las cuotas tengan que tener la misma base. Pero sí, una vez que yo tengo que aplicar esa cuota a la base real, sí tengo que respetar qué tipo de base tomé. Si mi base presupuestada es hora máquina, mi base real va a ser hora máquina. Si esta es hora hombre, es hora hombre. Si esto fue costo de mano de obra, esto va a ser costo de mano de obra. ¿Sí? ¿Se entiende o está muy complejo? Sí, se entendió, profe. ¿Se entendió? Buenísimo. Bueno, entonces yo ahora les voy a dejar de compartir esto y vamos a compartir un Excel donde vamos a ir armando juntos un ejercicio. Acá me preguntan, ¿cuál es la capacidad de catálogo? Ah, ya entendí. Bueno, la de catálogo, ¿se acuerdan? Es la capacidad ideal o de catálogo o la teórica, que es la que no contempla interrupciones de ninguna naturaleza. No sé qué más dice acá. Ah, yo no estoy leyendo el chat, no sé qué pasó en el medio, pero cuando comparto no puedo ver el chat. Vamos a buscar un Excel y vamos a hacer un ejercicio cortito, exclusivamente para ver este tema de la absorción y no absorción, no para hacer todo lo que es distribución y prorrateo y demás, porque eso lo van a ver con el trabajo práctico, si no se hace muy extenso. Yo quiero que veamos solamente el tema de qué llamamos absorción, no absorción, o aplicación o no aplicación, o sobre subaplicación, perdón. Yo les decía que trabajamos con datos presupuestados y datos reales, presupuestados. ¿Se ve el Excel? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Buenísimo. Bueno. Yo tengo gastos presupuestados fijos, variables. Vamos a suponer que fijos son 60.000, variables son 40.000. O sea que el total, 100.000.
y tengo mi capacidad normal. Que es, dijimos, la capacidad normal es la que usamos, no la teórica, sino la normal. Es decir, bueno, ¿cuánto podemos, considerando las interrupciones normales, ya sea por turnos de trabajo, por disponibilidad horaria, por ausentismo de personal, por lo que fuera, nosotros determinamos cuál es la capacidad normal nuestra. Y en función a esa es donde nosotros hacemos, en base a esta capacidad es que hacemos este presupuesto. Nuestra cantidad de horas serían, por ejemplo, vamos a hacer horas máquina, 10.000 horas. 10.000 horas. Bien. 10.000 horas. Nosotros decimos que no podemos esperar hasta el fin del ejercicio para conocer, para ir, para tener conocimiento de los costos indirectos de fabricación reales, sino que tenemos que ir haciendo la aplicación. Entonces, ¿cómo hacíamos? Teníamos que determinar una cuota de aplicación y vamos a determinar una cuota para los costos indirectos de fabricación fijos y otra para los variables. ¿Cuál era la cuota de aplicación? Los gastos presupuestados, ¿sí? Costos indirectos de fabricación presupuestados sobre una base presupuestada. ¿Qué sería en nuestro caso? Si estamos en los fijos, serían los 60.000 y acá serían las 10.000 horas. Entonces, nuestra cuota de costos indirectos de fabricación fijos sería 6 pesos. Vamos a la cuota de costos indirectos de fabricación variables, donde teníamos los costos, lo mismo de acá, pero acá fijos y eran variables. Esto vamos a copiar acá. Acá va a ser los 40.000, que eran los variables, y nuestra base siguen siendo las 10.000 horas, siempre la misma base. Entonces nos queda que la cuota de aplicación van a ser 4 pesos. ¿Sí? Esta es la cuota, lo que acabamos de determinar acá, la cuota para los costos fijos y la cuota para los costos variables, cuota de aplicación. Por otro lado, yo lo que sí puedo ir conociendo, o sea, lo que voy a ir conociendo diariamente va a ser la base real, o sea, cuántas horas voy usando diariamente. No voy a conocer hasta finalizar un determinado periodo los que son los costos reales. Pero bueno, como no vamos a, supongamos que acá vamos a poner lo real. Los reales. Costos indirectos de fabricación fijos, reales 70.000. Costos indirectos de fabricación variables 50.000. ¿Qué va a pasar? Esto yo recién lo conozco al final del ejercicio. Entonces, como no digo, no puedo esperar a conocer esto realmente para poder ir imputando o asignando costos, voy trabajando con esta cuota. Y esta cuota, ¿cómo la voy aplicando? Costos indirectos de fabricación fijos aplicados. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar la cuota por una base real. Esa base real sí la conozco. La base real, supongamos que si mi capacidad normal era 10.000 horas, que la base real, o sea, el nivel de actividad real que yo haya alcanzado sean 9.000 horas. O sea, por supuesto, esto yo lo voy haciendo diariamente o semanalmente. Cuando yo conozca todas las horas reales, voy imputando. Pero bueno, para no detenernos, supongamos que ya tenemos el total y son 9.000 horas. ¿Cómo apliqué? Los gastos aplicados surgen dijimos que eran igual a cuota por base real. Entonces, ¿cuánto es la cuota de los costos indirectos de fabricación fijos? 6 pesos. Por la base real. ¿Cuánto es la base real? 9.000 horas. Entonces, los costos indirectos de fabricación aplicados fijos son 54.000. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Los costos indirectos de fabricación variables aplicados
es también la cuota por base real, cuota, igual, la cuota es 4 pesos por la base real, 9.000, 36.000. Entonces tengo lo aplicado en fijos 54.000 y lo aplicado en variables 36.000. Lo real, yo dije que era para los fijos 70.000, o sea que ahora lo real, vamos a poner acá, real era igual a 70.000, y para los variables, lo real era 50.000. Entonces, de la comparación, ahora comparo aplicado versus real. Lo aplicado fue 70.000, menos lo real fue 70.000, menos lo aplicado 54.000. Tengo una diferencia de 16.000. Esta variación, a criterio de ustedes, ¿es positiva o es negativa? O sea, ¿es una sobre o una subaplicación? Eso voy. Una sub se aplicó de menos. Se aplicó de menos. Bien. Y acá comparamos, ahora para no poner la palabra, lo dejo ahí. Y esto comparamos. Lo real menos lo aplicado. Vamos a sumar primero. Fíjense, acá tenemos una variación. Las dos tienen el mismo sentido porque en ambos casos lo real fue superior. Entonces yo tengo una diferencia de 30.000 pesos que justificar. Esos 30.000, que se debe de la comparación entre lo aplicado y lo real. O sea, ¿qué pasó? En ambos casos apliqué de menos, porque lo real fue superior. Entonces yo tengo que justificar por qué se produjo esa variación de 30.000 pesos. ¿Sí? Entonces, dijimos que las causas de las variaciones eran variación en el presupuesto, si es variación en el presupuesto, voy a comparar costos indirectos de fabricación fijos presupuestados con costos indirectos de fabricación fijos reales. Y los fijos, los reales, dijimos que eran estos, son los 70.000. Y los presupuestados son los que teníamos acá arriba, que eran 60.000. Entonces, de acá que tengo variación, lo real menos lo aplicado, de lo presupuestado, 10.000. O si quieren lo hacemos al revés para que se den cuenta de la variación. Lo presupuestado menos lo real, tengo 10.000 negativo. ¿Por qué es 10.000 negativo? Porque tuvo un exceso de gastos. O sea, yo tenía presupuestado, tendría que haber gastado 60.000 y realmente gasté 70.000. O sea, acá no importa, si ustedes usan la fórmula al revés, no importa, si les va a dar 10.000 positivos, lo que interesa es cuál es el sentido que le den. Si acá, si hacen 70.000 menos 60.000, les va a dar 10.000 positivo, pero acá lo importante es que me digan qué tipo de variación es. Esta es una variación negativa, ¿por qué? O desfavorable. Porque hubo, ¿qué? Un exceso de gasto. ¿Sí? O exceso de costo, en realidad. Exceso de, sí, una salida de costo, un exceso de costos. Teníamos previsto que tendríamos que haber erogado 60.000 pesos y gastamos 70.000. Entonces, tuvimos una variación negativa. Vamos a los variables, costos indirectos de fabricación variables presupuestados, eran 40.000. Y los reales, 50.000. Entonces nos pasó lo mismo, comparamos. Sí. Tenemos también una variación desfavorable porque hubo un exceso de gastos.
en este caso el ejemplo coincide, pero una puede haber sido positiva y otra negativa, ¿sí? Entonces, si yo me voy acá, sumo las dos variaciones, tengo una variación de 20.000 pesos, que es una variación presupuesto, ¿sí? Variación presupuesto. ¿Qué hice? Comparé los costos indirectos de fabricación presupuestados con los reales, distinguiendo cuánto eran fijos y cuánto eran variables. Si tengo esta apertura, mejor. Si no la tengo, voy a trabajar con la totalidad de los costos fijos y variables, ¿sí? Y dije que la otra variación era variación capacidad. En la variación capacidad, nosotros medíamos horas normales con horas reales. Entonces acá vamos a hacer separado los costos indirectos de fabricación fijos. Dijimos que eran horas normales menos horas reales por la cuota. Por la cuota. ¿Qué cuota? La cuota de los costos indirectos de fabricación fijos. ¿Sí? Entonces, horas normales, ¿cuánto eran? Las 10.000. 10.000. 10.000. Horas menos horas reales, 9.000. 9.000. Bien. Y eso por la cuota. La cuota de los costos fijos era los 6 pesos. Entonces tenemos una variación de 6.000 pesos. ¿Esta variación es positiva o no? O no? ¿Qué decimos? Negativa. Es negativa. ¿Por qué? Porque no usamos la capacidad total que teníamos prevista. O sea, es una variación desfavorable porque no hubo aprovechamiento de la capacidad. No hubo aprovechamiento de la capacidad. Fíjense, aunque me da un número positivo porque estoy comparando 10.000 menos 9.000, pero yo me tengo que fijar qué es lo que estoy comparando. Las horas normales es cuánto de la capacidad yo debía haber utilizado. 10.000. Y usé 9.000. Entonces dejé capacidad ociosa. Entonces por eso digo que es una variación desfavorable. Y en este caso, ¿qué va a pasar? Estos costos indirectos de fabricación decimos que no fueron absorbidos, no absorbidos. ¿Por quién? Por los productos, después porque hubo una capacidad ociosa, no absorbidos. Vamos a los costos indirectos de fabricación variables. Lo mismo, horas normales, pero ahora la cuota, o sea, tenemos lo mismo que acá. Pero la cuota es de los costos variables. Entonces, de vuelta, lo mismo. Las horas normales, 10.000. Menos horas reales, 9.000, por la cuota. La cuota era 4. Tengo 4.000. De vuelta, ¿qué pasó acá? Tampoco fue una variación desfavorable, también porque no se aprovechó la capacidad, pero esto lo vamos a llamar como una subaplicación. Cuando hablamos de costos fijos, de costos indirectos de fabricación fijos, hablamos de absorción o no absorción. Y cuando hablamos de costos variables, de sobre o subaplicación. Cuando no tenemos esta distinción entre fijos y variables, no vamos a poder saber cuánto se absorbió o no, entonces directamente vamos a hablar de sobre o subaplicación. Pero lo ideal sería tener esta distinción para saber cuánto de esos costos fijos no se absorbieron porque estuvimos por debajo del uso de la capacidad, para ver después que al costo va a ir todo lo que fue absorbido y esta que es no absorbido no va a formar parte del costo. Una vez que, o sea, ¿qué tratamiento nosotros le vamos a dar a esta subaplicación? Va a depender de qué instancia estemos en el producto. Si todavía, ¿por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque en definitiva al costo del producto tienen que ir los costos reales. ¿Sí? Distinto es, no estamos trabajando en un estándar, estamos trabajando en una metodología normal. Entonces, al costo del producto tienen que ir los costos reales. Si yo ya compré
Si yo ya vendí el producto, tendré que hacer un ajuste al costo de los productos vendidos. Si yo lo tengo todavía en existencia, tendré que hacer un ajuste a los productos terminados. Si todavía están en proceso, a la producción en proceso. Pero entonces, esto, o sea, ¿por qué lo tengo que hacer? Porque yo tengo que saber, en definitiva, por qué se producen estas variaciones. No me puedo conformar con que tuve una diferencia de 30.000 pesos. Digo, bueno, ¿a qué se debe? Hubo una variación en el presupuesto y hubo una variación en la capacidad. Porque esto me lleva a reflexionar y decir, bueno, gente de presupuesto, ¿quién confeccionó el presupuesto? O sea, son luces son semáforos que me van a hacer llamar la atención, es decir, bueno, los responsables de presupuestos se equivocaron en el presupuesto, qué consideraciones o qué elementos no tuvieron en cuenta, por qué tuvimos esas variaciones, y a corregirlas para el futuro. Lo mismo también con el tema de la capacidad. ¿Por qué no hubo un aprovechamiento de la capacidad? ¿Por qué, si nosotros teníamos previsto que teníamos que usar esa cantidad de horas, cuál fue la causa por la cual no se utilizó? O sea, no quiere decir que sea todo malo, por ahí puede ser una causa justa y decir, bueno, si bien es cierto, no lo pudimos, no usamos el 100% de la capacidad que estaba prevista, porque justamente si trabajábamos tanta cantidad de todas esas horas íbamos a producir más artículos de los que podremos colocar en el mercado. Entonces, después era peor el remedio que la enfermedad, de decir, bueno, vamos a producir de más con esos costos que eso genera, y después tenemos los riesgos que ya vimos de inmovilizaciones de capitales y demás. Entonces, nosotros tenemos que ver dónde están las causas, o sea, cuáles son las causas que producen que existan estas variaciones. Entonces, para cerrar el tema de los costos indirectos de fabricación, recuerden que acá lo importante es que no habíamos visto antes que aparecen estos costos indirectos que nosotros llamamos costos indirectos de fabricación aplicados, que nos sirven para ir adelantando esos costos o para poder cuantificar órdenes de producción o productos, hasta tanto conozcamos los reales. Pero una vez que conocemos lo real, en definitiva, el costo va a quedar al costo real. Y lo demás nos sirve para determinar dónde estuvieron los desvíos y hacer correcciones a futuro. Simplemente con este ejercicio lo que vemos solamente es el tema que llamamos absorción o no absorción o subaplicación y demás. O sea, pero el tema de costo indirecto, todo lo que es la primera parte, que es la departamentalización, la asignación, prorrateos y demás, lo van a ver con los trabajos prácticos. Profe, Sí, ¿solo a a las variaciones por capacidad le ponemos no absorbidos y subaplicados o también exacto. por presupuesto? No, solamente a estas dos. Estas son Bien. variaciones en el presupuesto. Las vas a llamar así directamente, variación de presupuesto. O sea, acá vos sí podés decir, en primera instancia, vos vas a decir que estos 30.000, por ejemplo, no está mal que digas que están subaplicados, ¿sí? Mira acá, sí, porque vos aplicaste, acá tenés 90 y acá tenés 120. O sea, en principio hay una subaplicación de 30.000 pesos, ¿sí? Esto podemos decir a priori que hay una subaplicación de 30.000. Pero ahora tenemos que ver cuáles son las causas de esa subaplicación. Las causas son variación en el presupuesto por 20.000 y variación en la capacidad por 6.000 y variación en los costos indirectos de fabricación variables por 4.000. O sea que los 30.000 estos que están acá se explican de esa manera. Variación en el presupuesto 20.000, variación capacidad 6.000 y variación en la eficiencia en realidad sería 4.000. Yo lo que les puse acá es porque muchas veces les preguntan, ¿a qué llamamos costos fijos absorbidos o no absorbidos? Y esto exclusivamente la absorción tiene que ver con los que son costos indirectos de fabricación fijos. Cuando hablamos de variables solamente nos referimos a sobre o subaplicación. Pero lo absorbido es porque justamente el sentido de la cuota esta es que es como que cada unidad de producto tiene que absorber parte de ese costo fijo. Que por eso hacíamos el presupuesto sobre la base presupuestada, y en el caso del ejemplo de la teoría yo les había dicho, bueno, lo veamos en este ejemplo. De acá decimos, en función a esto que es presupuestado, cada hora que yo trabaje se tiene que absorber 6 pesos del costo fijo que yo presupuesté. Si yo trabajo las 10.000 horas, todo el costo va a estar absorbido, pero si yo trabajé 9.000, me van a quedar 9 por 6, 54, o sea, voy a absorber 54.000, y hay 6.000 que no absorbo porque justamente no hubo un aprovechamiento de la capacidad de lo que estaba previsto, de estas 10.000 horas.
Entonces, siempre podemos llamar, como les decía, de la comparación entre lo aplicado y lo real, a todo lo llamamos sobre o subaplicación, y después cuando hacemos la determinación, el análisis, vemos cuánto de esa subaplicación corresponde al presupuesto y cuánto corresponde a la capacidad y a los costos variables. Lo que les decía, en este caso, bueno, coincidió que justo en los dos casos tuvimos excesos de costos, o sea, fueron variaciones desfavorables en todos los aspectos, pero puede ser que una sea favorable y otra sea desfavorable, o sea, puedo tener una variación de presupuesto favorable a nivel de costos variables y desfavorable a nivel de costos fijos, o ambas favorables, o lo mismo me puede pasar con la capacidad o con la eficiencia, ¿sí? A nivel de costos variables. Cuando nosotros no tenemos esa separación, no tenemos la separación de la información de cuánto de estos costos, supongamos que no tuviéramos esta apertura, que directamente conozcamos que son 100.000 y no podamos saber cuántos son fijos y cuántos son variables, entonces vamos a trabajar con una cuota de aplicación única, que sería 100.000 dividido 10.000, 10 pesos. Y sobre esa trabajaríamos, entonces no podríamos hacer la apertura en fijos y variables, directamente trabajaríamos con un solo renglón, o sea, todos los costos fijos presupuestados con todos los reales, y acá horas normales y con horas reales con una sola cuota, que sería la cuota única, que sumaría, o sea, en realidad sin discriminar cuánto es fijo y cuánto es variable. En este caso sería, en vez de tomar 6 pesos y 4 pesos, acá tomaríamos los 10 pesos directamente. Si es que no tuviéramos posibilidades de tener la apertura de cuántos de los costos son fijos y variables. Y ahí, ¿cómo lo denominaríamos? ¿Como Sobre subaplicado? subaplicación, claro, subaplicado, porque no podemos saber cuánto es absorbido y no, entonces directamente todo subaplicado. ¿Sí? ¿Se entendió o no? ¿Se complicó mucho? Sí, se entendió, profe. Bueno. Profesora, ¿Entendió? Sí. tengo una duda. ¿Y esos Sí. 30.000, o sea, van a parar el estado de resultado o no? No. Vos primero determinás estos 30.000. Analizás las causas de las variaciones y después vamos a ver, o sea, una vez que ya tengamos las variaciones, después vamos a ver parte de estas subaplicaciones después se terminan ajustando contra el costo del producto, porque yo te decía, al costo del producto después tenemos que llegar por el costo real, o sea, nosotros vamos a tener que llegar a los 120.000. Lo que pasa es que tenemos que ver en qué instancia, o sea, por ejemplo, esto lo que es no absorbido, esto sí me va a parar el estado de resultados. Pero, por ejemplo, de acá, nosotros sabemos que estos 120.000 tienen que quedar, el costo del producto tiene que reflejar esos 120.000. Entonces, yo tengo que ver si el producto ya lo vendí, voy a ajustar esos 30.000 contra los productos terminados y vendidos, el costo de los productos terminados y vendidos. Si yo lo tengo en existencia, va a formar parte del costo de los productos terminados. Entonces, después tendremos que ver que eso también es otra parte que lo van a ver con el trabajo práctico, de decir, bueno, ¿cuál es el destino de esas variaciones? ¿A dónde se hacen los ajustes? ¿A qué cuentas corresponde hacerlo? Porque después vamos a ver cuando, bueno, yo acá no les puse ningún asiento contable, pero en realidad todo esto también hay que registrarlo contablemente, y de ahí cuando mayoricen las cuentas se van a dar cuenta de cuál es el destino de cada una de las variaciones. ¿Alguna duda? ¿Consulta? No, profe. ¿No? Bueno, a ver. ¿Alguna otra cosa? Profe, Sí. Tengo otra duda. Sí, Usted en la sí. filmina hace rato habló de las órdenes permanentes, que allí donde se registraban todos los costos comunes, o sea, el costo indirecto de fabricación reales. Ujú. Y nosotros en la práctica, nosotros vimos la hoja de costo que dividíamos en materia prima, mano de obra y costo indirecto de fabricación. Ujú. Allí en esa hoja de costo, donde dice costo indirecto de fabricación, ¿iría esto de la orden permanente o es otro procedimiento?
No, eso la orden permanente vos la vas a llevar por aparte y es solamente para registrar los costos indirectos de fabricación reales. Es otro registro que vos usás. Y es el que te va a servir después para comparar lo que fuiste aplicando con lo real. ¿Sí? O sea que eso lo vas a conocer directamente después de determinado periodo. Vos en el práctico me estás hablando del estado de costos que hicieron. Sí, va en el TP3 que vimos que había que cargar todo a... Porque ahí lo tenían como dato, o sea, en realidad, porque Sí, en el sí, sí. P3 está en la materia prima, entonces les dan como dato los gastos indirectos de fabricación. Bueno, esos datos que tienen ahí, sí, surgen de la sumatoria, o no sé si se los mencionaba, que eran los aplicados, o si ya eran los reales, surgen de la sumatoria de la orden permanente, de las órdenes permanentes. O sea, las órdenes permanentes solamente se usan para los gastos reales. Bien, bien. Y acuérdense esto, lo que pasa ¿qué es lo que pasa? En los trabajos prácticos ustedes ya no tienen de entrar al dato real, entonces por ahí les confunde decir, ¿para qué usamos el aplicado si ya conocemos el real? Pero ustedes acuérdense que estamos trabajando sobre situaciones que no podemos esperar a que termine la clase para decir, bueno, miren, el dato real es este. Entonces, en el enunciado ustedes ya tienen toda la información. Pero es importante que sepan esto, que el costo indirecto de fabricación real se va a conocer mucho más adelante en el tiempo. Entonces yo tengo que ir cargando a las órdenes de producción, a las hojas de costo, a los productos, a lo que fuera, parte de esos costos indirectos de fabricación, que si bien yo los voy a conocer en el futuro, tengo que hacer una aproximación. Entonces, por eso uso los costos indirectos de fabricación aplicados, que de acuerdo a la metodología que vimos, los gastos indirectos de fabricación presupuestados, por una base presupuestada me da una cuota, y lo único de ese dato que es real es la base real. Es decir, bueno, en el caso del ejemplo, si la base presupuestada fuera las horas máquina, yo voy con las horas reales que yo uso las máquinas, las conozco día a día. Entonces voy a ir aplicando diariamente ese costo. Cuando yo termine la orden, por los costos indirectos aplicados, con el tiempo conozca lo real, tengo que cotejar y decir, bueno, apliqué bien, apliqué de más, apliqué de menos, y qué pasó, por qué surgieron las variaciones. ¿Hubo variaciones en el presupuesto? ¿Hubo variaciones en la capacidad? ¿O dónde estuvieron las variaciones? Entonces, y hacer los ajustes que correspondan. Esa es la idea por el cual surge el tema de los costos indirectos de fabricación aplicados. Cuando usted está trabajando en una hoja de costos, ya lo vamos a ver en órdenes, pero en una hoja de costos, en un sistema de costos por órdenes, por más que yo tenga el dato ahí en el enunciado de cuál es el costo real, yo tengo que ir a cargar primero lo aplicado, porque me tengo que acordar que lo real lo voy a conocer mucho más adelante. Entonces primero cargo por lo aplicado y después hago el ajuste. Esa es la idea, por eso surgen los gastos aplicados, para poder ir adelantando parte de ese costo que yo no voy a conocer en el futuro. Si no tuviera ese problema, si todos los costos yo lo puedo saber día a día, no tendría necesidad de aplicar gastos, porque aplicaría sobre lo real. Pero como les digo, no se da eso. En general hay muchos costos que se conocen mucho más allá en el tiempo, entonces vamos haciendo esa aplicación. ¿Está? ¿Se entendió o no? Está muy complejo. ¿Qué dicen? Escucho, ¿se entendió o no se entendió? Dice que gracias, profe. Bien, bueno. Acá dice que una base de aplicación sea sensible, que sea sensible al costo que tiene que distribuir. O sea, por eso yo les decía, tenemos que tener en cuenta que tenga una relación. Si yo digo, tengo que distribuir el alquiler, lo más razonable o lo más sensible a ese concepto, el concepto alquiler, sería que yo distribuya en función a metros cuadrados. O sea, no se me podría distribuir el alquiler en función a los empleados que tengo, por ejemplo. O que si yo tengo que distribuir la amortización de las maquinarias, la base más sensible es esa, yo podría tomar el valor de origen que tienen esas maquinarias en cada uno de los departamentos y hacer la imputación para... O sea, a eso se refiere, que la base de distribución tenga coherencia con el costo que tiene que distribuir, que haya una... Porque a veces puede ser que yo tenga, por ejemplo, puedo decir, bueno, a lo mejor el costo que tengo que distribuir, puedo usar dos bases y no estaría mal. Por supuesto que si yo uso una base va a ser distinta
el resultado al otro, que se use otra base, pero bueno, tendría que analizar qué base se identifica más con el costo este que quiero distribuir. Y hay dos cosas, tengan en cuenta que son dos bases distintas. Una es la base de distribución y otra cosa es la base que uso para la asignación de los costos. La base de distribución es esta que decimos, que sea sensible con el gasto, que sea aceptable por todos, que sea coherente y demás, porque yo tengo que relacionar que el gasto sea coherente con la base que voy a usar. Y la base de asignación tiene que ver con la base con la que yo mido la capacidad normal. ¿Alguna otra duda? ¿No más dudas? Bueno. Si no más dudas, sin dudas, nos estaríamos viendo, si Dios quiere, el lunes. Que tengan un buen fin de semana y para los que trabajen, feliz día del trabajador. Así que bueno, les deseo muy buen descanso. No descansen tanto, también estudien un poquito. Gracias, Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe, igualmente. Gracias, chicos. Nos vemos, si Dios quiere, el lunes. Profe.